Hemos analizado un poco los medios marítimos que teníamos disponibles para hacer estos trabajos en las máximas condiciones de seguridad. Se han localizado esta grúa que va sobre Pontona, que hay muy poquitas en el mundo, tiene una capacidad de hasta 1.400 toneladas de carga. Es una pontona de 136 metros de eslora, de una empresa de origen holandés que trabaja en todo el mundo, pero la hemos traído, estaba en el entorno del Mediterráneo, y la hemos traído para retirar estos vanos, evitando cortes y evitando operaciones sobre el tablero que implicasen riesgos sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Tenemos tres tipologías estructurales. El pantalán es alrededor de 1 kilómetro, tramo 1, 2 y 3. Los tramos del tramo 1 son 250 toneladas por tablero y se retirarán de una sola vez, directamente a la pontona y luego a descarga a puerto. El tramo 2 es más pequeñito, son unas 500 toneladas, ese sí se va a cortar en dos trozos, pero también serán operaciones muy rápidas y minimizando los trabajos sobre la estructura. Y el tramo 3, que es por el que se va a empezar justamente ahora, es un tramo hiperestático y que sí que requiere, por la singularidad de la tipología, cortes previos y retirada de bloques de unos 70 toneladas de peso cada uno. Los trabajos están previstos para unos 3 meses más o menos. Los últimos tramos 9, 10 y 11 cayeron sin necesidad de ningún temporal ni ningún oleaje extremo, lo cual nos movió, por el riesgo de colapso inminente, a tramitar este expediente de emergencia para retirarlos cuanto antes. Aquí diariamente o semanalmente, aunque a pesar de que está balizado y está prohibida la navegación bajo la estructura, pues siempre hay alguna embarcación de recreo que se cuela y pasa y se ve habitualmente por aquí, lo cual es un riesgo muy importante. La pontona está cargada, la pontona tiene una carga, podría cargar todo de un tirón en cuanto a carga, pero... de un apoyo a un apoyo, ese trozo son 200